En la primera etapa de Pablo, como discípulo, vemos a un hombre lleno de mucho conocimiento, lleno de mucha información, lleno de mucha sabiduría, que perseguía a la iglesia, pero una vez que se encontró con Cristo, su vida empezó a cambiar, tuvo ese primer amor. Eh, Vemos características de Pablo en esa primera etapa de crecimiento. Se manifestaban falta de sujeción, hacía las cosas de una manera que necesitaba formación, ¿sí? También vemos en esa primera etapa cómo el mentor lo recomendaba, lo ayudaba a salir adelante, lo ayudaba a introducirse más, no lo sacaba, sino que lo ayudaba a introducirse más. Vemos a una iglesia unida que lo envía a Italia, pero vemos a ese mentor que continúa levantando a Pablo hasta que Cristo fuera formado en él, lo recoge en Italia y lo lleva para Antioquía, a donde estuvo entrenándolo durante un año consecutivo, continuo. Aparte de él, estaba entrenando a otros discípulos también que estaban allí predicando a Cristo. Y ahora vamos a ver a Pablo como ayudante, que Pablo también fue un ayudante. Dice Hechos capítulo 27, capítulo 11, versículo 27. Hechos capítulo 11, versículo 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Entonces, Saulo no solamente era un discípulo, sino que Saulo también era un ayudante. Tenía que llevar mercados, cargaba mercados también, ayudaba en todos los oficios. Y aún aquí hasta esta etapa, quiero que eso lo apunten allí para que el mensaje lo transmitan de la manera que lo estoy transmitiendo, ustedes lo enriquecen, pero aquí hasta esta etapa, Pablo todavía no había sido asignado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estaba el Espíritu Santo de Dios en él? Sí, sí estaba en él. ¿Moraba en él? Claro que moraba en él. Tenía ya la salvación, Cristo se había manifestado a su vida, ya había sido lleno del Espíritu Santo. Sí, todo eso ya había sucedido. Pero delegado por el Espíritu Santo de Dios para hacer una labor que dijera, ahora te escojo para hacer esto, todavía no. Entonces estaba pasando el proceso, el proceso. Entonces, otra etapa de Pablo es Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1. Ya Pablo fue discípulo, fue ayudante, aprendió de un buen maestro llamado Bernabé, que tenía un corazón para enseñar. Y dice, había entonces, versículo 1 en adelante, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Aquí ya viene una etapa diferente en la vida de Pablo. Y apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ya Pablo pasa de ser el discípulo que había recibido las enseñanzas de Ananías. Ya Pablo estaba recibiendo vianda allí con Bernabé y estaba siendo formado con otros discípulos que ya estaban predicando la palabra. Ya Pablo había pasado ese proceso también de volverse un ayudante. No quiere decir que dejara de ser ayudante, no. Él seguía, pero ya tenía ese corazón que al principio no lo tenía. Tenía ese corazón de ayudar. Bueno, vamos a cargar la lonita,
vamos a mover mesas, vamos a hacer aseo, acompáñeme a predicar allí, vamos a estar enseñando allí. Pablo se había vuelto una persona enseñable, que quería aprender y que quería estar bajo sujeción. Y cuando ya eso fue formado en esa área, entonces ya aquí en Hechos capítulo 13 lo muestra el Señor como que estaba entre los maestros y entre los discípulos de un rango más alto. Y allí juntos ayunando y juntos orando, el Espíritu Santo revela allí a todos los que estaban que tenían que escoger ahora a Bernabé y a Saulo. Parece que ya ahora estaba en un nivel diferente, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los había llamado a llevar a cabo. ¿Y cuál era esa obra? Versículo 6, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Se les une otro. Presten atención cómo esto se multiplica. Se les une ahora Juan, al cual llamaban Marco. Pero aquí sucede algo muy tremendo en esta historia. Resulta que Pablo no tenía el mismo corazón todavía que tenía Bernabé. A Bernabé, Pablo lo hacía quedar mal delante de los discípulos. Entraba y salía como quería. Tuvieron que sacarlo de Jerusalén para enviarlo para Italia. Bernabé va y busca a Pablo. Pero Pablo tenía un corazón muy diferente todavía. Habían áreas que tenían que ser formadas. Aunque ya tenía un rango más alto, tenía que seguir siendo formado. Llega Marcos, Juan, al que le llamaban Marcos, empieza a caminar con Bernabé, empieza a caminar con Pablo. ¿Y qué sucede? En el versículo, vamos a ir al capítulo 15, versículo 36. Versículo 36. Perdón, vamos a ir al capítulo 15, versículo 19 en adelante. Lo voy a leer. Miren cómo la historia nos va mostrando la formación. No, permítame un momento. Vamos a ir a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Presten mucha atención, dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces aquí Pablo empieza a revelar el carácter que todavía le faltaba cambiar. Voy a ir despacio aquí en esta etapa de Pablo y lo quiero mostrar con su trasfondo. Pablo fue recomendado por Bernabé. Pablo tenía que reconocer a Bernabé como su mentor. Bernabé nunca lo dejó botado. Le enseñó con espíritu de mansedumbre todo lo concerniente a la doctrina de Cristo. Tenía que ser sujeto a Bernabé. Lo presentan entre los discípulos en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, y parece que no sabía manejar todavía el tema del orgullo. Se le sube el orgullo a Pablo y ya no hablaba con Bernabé, sino que ahora discutía con Bernabé. Esa atención, tenía discusiones con Bernabé. Bernabé no era un hombre de discusiones, Bernabé no era un hombre de pelea, Bernabé no era, él era de un espíritu de consejo. Él era un hombre muy calmado. La Biblia lo muestra así, como un hombre muy calmado. Pero Pablo, en ese proceso de formación, seguían saliendo cosas que tenía que cambiar. Entonces aquí, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, dice aquí, no pequeña, habían contendido fuertemente y habían discutido fuertemente.
Pero del capítulo 13 hacia atrás, Pablo nunca había discutido con Bernabé. Jamás. Escuchen esto es importante. Por eso es importante la formación en los discípulos. ¿Por qué? Si no hay formación desde el principio, contundente, va a llegar un momento en que a las personas que uno les pueda enseñar, pues se les sube los humos y después resultan es quitándole el callado a uno y diciéndole a uno lo que uno tiene que hacer. Y por eso el Señor Jesucristo dijo muy explícitamente a sus discípulos, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué hay que enseñar a los discípulos? Pueden crecer todo lo que ustedes quieran. De pronto nosotros tenemos una iglesia, bueno, mi iglesia tiene tantos discípulos, si quiere, usted crezca todo lo que quiera, usted puede llegar a tener multitudes de personas, a dirigir multitudes de personas, pero no se le olvide el respeto siempre a su maestro, el respeto siempre a su mentor, la persona que estuvo ahí dando la vida por usted, siempre a la persona que usted le sacó canas, a la persona que lo formó, a la persona que lo recomendó. Todo esto hay que formarlo en los discípulos. Entonces, en el capítulo 16, capítulo 15, versículo 19 en adelante, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a ir, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Qué muestra en estos versículos? Que Pablo no hacía ya lo que quería. Pablo estaba bajo sujeción también. Pregunto con mucho respeto y cariño, ¿estamos bajo sujeción a una autoridad? Un día me encontré con un presbítero que tenía 45 iglesias y él me invitaba a su iglesia año tras año. Ya murió, está en el reino del Señor, y eso fue antes de yo organizar el evangelio, cuando vivía en un mundo de misticismo. Y él me dijo una vez, Andresito, ¿usted a quién le da cuentas? Y yo le dije, no, yo pertenezco a una asociación de pastores. Me dijo, está bien, Andresito. Y me dijo, y no quiero que con esto que piense que no te voy a invitar más o que vamos a dejar de ser amigos, pero quiero hablarte ahora como un mentor. Me dijo así. Me dijo, pero ¿usted a quién le da cuentas? O sea, ¿bajo sujeción de quién está usted? ¿O bajo sujeción de quién se encuentra usted? Y yo le dije, la verdad, no estoy bajo sujeción de nadie. Y dijo, necesitas estar bajo sujeción. Necesitas a alguien a quien rendirle cuentas. Y me mostraba precisamente la historia del apóstol Pablo, de que el apóstol Pablo al principio entraba y salía como quería, pero ya después no. Había un presbiterio, había un grupo a los cuales se le llama la élite espiritual, que enviaban a Pablo y le ponían gente también para que fuera con él. Es decir, que no estaba suelto, estaba bajo sujeción. Y yo durante muchos años, yo lo digo a nivel personal, mis hermanos, yo durante muchos años estuve en contra de las misiones grandes y yo criticaba las misiones grandes y yo juzgaba las misiones grandes. Y yo decía, no, 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 a mí Dios me escogió, yo no necesito estar bajo sujeción, yo no, porque no entendía, porque también había rebeldía en mi corazón y no me le quería sujetar a nadie. Entonces, todo eso me llevaba como
a rechazar, a rechazar, a rechazar. Entonces la Biblia nos muestra de que no hay nadie suelto. Ni aun Pablo, que escribió las epístolas, ni aun él estaba suelto. Entonces es importante dar cuentas. Es importante que alguien te llame y te diga, a ver, ¿cómo va la contabilidad de la iglesia? Es importante que alguien, que alguien esté al pendiente, a ver, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás manejando tus áreas? ¿Qué estás haciendo? Alguien al que tú le digas, mira, estas son las evidencias de mi trabajo cada semana. Un mentor que ore por ti. Alguien que ore por ti, clame por ti. Alguien que tengas allí con quien desahogarte, que haya una confianza plena de que no te va a juzgar, de que no te va a criticar. Para eso se necesita un Bernabé y para eso nosotros también tenemos que ser de esa manera. Entonces, digan conmigo, no puedo ser un olivo suelto. No hay olivos sueltos. No hay olivos sueltos. Por eso todos los pastores, mis hermanos y hermanas, ser parte de una asociación de pastores no es estar bajo sujeción. Eso no es estar bajo sujeción. Eso es ser parte de una asociación de pastores. ¿Sí? Eso es legalidad de gobierno. Eso es legalidad de gobierno. Pero ser sujetos es lo que estaban haciendo aquí con Pablo. Le estaban poniendo allí a Bersebas y le estaban diciendo, lleven a Judas también y van a hacer estas labores y estas labores. Entonces estaban bajo sujeción. Ahora, Hechos capítulo 15, versículo 36, vamos a leer otra etapa del apóstol Pablo. Dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, entonces aquí ya no le preguntaba, sino que aquí ya le decía, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí querían que llevasen a Marcos. Era un fiel colaborador también. Pero, aquí empiezan los peros. Presten mucha atención. Pablo tenía que aprender algo diferente ahora. Tenía que ver su personalidad. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Pablo revela un corazón que no era como el de Bernabé. Bernabé tuvo el corazón de que, aunque Pablo lo hizo quedar mal delante de los apóstoles, aunque tuvieron que mandarlo para Tarso, Bernabé va y recoge a Pablo a Italia y lo sigue formando. Pero aquí Pablo muestra un corazón totalmente diferente al de Bernabé. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenían por sobrenombre Marcos. ¿Qué debía hacer Pablo? Ah, bueno, sí, señor, vamos a llevarlo. Era su mentor. Pero ahora ya no le parecía. Ahora ya no le parecía. ¿Se ha encontrado usted con esas personas dentro de la iglesia que empiezan, a mí ya no me parece? Durante muchos años les parecía muy bien las órdenes de sus pastores. Durante muchos años las órdenes de sus pastores eran muy valiosas, pero llegó un momento en que se les subió los humos a la cabeza y ya ahora, pastor, lo que usted dice no me parece, no me parece, no me parece, no me parece. Ahí también hay que formar. Entonces dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mis hermanos, cuántas cosas encontramos dentro de la iglesia. Mire, muchas veces uno llega a la iglesia y el último que se entera es uno. Uno empieza a preguntar, ¿y por qué Julanito ya no volvió a la iglesia? Y pasa un mes y alguien por ahí habla y dice, lo que pasa es que uno de los líderes de la iglesia lo rechazó por esto, lo rechazó por esto, o no le habló bien en esto. Y muchas personas se van es precisamente por este tipo de actitudes. Y a veces resultamos haciendo ir a personas de nuestro lado que Dios ha designado para que estén con nosotros toda la vida. Culminando el proceso de Pablo, vamos a ir al libro de Filemón.
libro de Filemón. Y vamos a leer el versículo 22. Pablo no llevó a Marcos, no quiso andar con Marcos, porque Marcos los había dejado botados. No era la forma, pero eso también muestra cómo un discípulo tiene que aferrarse a lo que Dios le ha dado. Entonces aquí hay dos formas de ver la historia. La primera, Pablo debía ser como Bernabé. Ah, bueno, está bien, tuviste que ir a visitar a tu mamá, a tu papá, allá al lugar donde tuviste que ir, te entendemos. Entonces, eso es una forma. La otra es que Pablo tenía que cumplir lo que el Señor le había designado, y también hay discípulos que no quieren caminar al ritmo del Señor y lo que hacen es frenarlo a uno. Independientemente de cuál fuera la historia, Pablo necesitaba formación. Versículo 22. Filemón, versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Quién estaba allí en escena con el apóstol Pablo? Cuando estaba preso, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y aquí viene, al que había echado Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Entonces, al que había echado, estaba allí acompañándolo en la prisión. Todo esto es formación espiritual que nosotros debemos tener en nuestra vida personal y en la vida de los discípulos. Ahora, la pregunta que surge en este momento, mirándolos con mucho cariño y con mucho respeto, así como me han mirado a mí y así como lo han hecho conmigo, me surge esta pregunta. ¿En qué proceso usted se encuentra de la vida del apóstol Pablo? ¿Qué fluye de su corazón? Porque para nosotros formar a otros, tenemos que tener ese mismo corazón. Para nosotros levantar a otros discípulos, tenemos que personalizar también esta vida de Cristo en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Yo me considero que me he parecido mucho a Pablo, mucho, 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 iniciando desde mis principios que yo apedreaba, tiraba piedras a los cristianos. Yo, Andrés, tiraba piedras a los cristianos. Los odiaba y los aborrecía. Para mí ellos eran como una plaga. Nos burlábamos de ellos cuando pasábamos por las iglesias evangélicas, como yo era acólito de la iglesia católica y yo acompañaba a un padre por las veredas haciendo misiones, y yo era el que me ponía la túnica y todo eso, y yo quería llegar a ser el papa. Yo le decía a él, yo quiero ser el papa. ¿Sí? Inclusive cuando venían los días de las Brujildas, los 31, yo me disfrazaba de papa, porque yo quería llegar a ser el papa. Entonces, para mí los cristianos eran una plaga. Cuando conozco a Cristo, quería predicar a Cristo por todas partes, mandaba a todo el mundo para el infierno. Ah, usted no quiere creer en el Señor Cristo, en el Señor Jesucristo, usted se va para el infierno. Y así era mi predicación. Entonces quería ver a Cristo en todos, y al que no recibía a Cristo, ese ya era como si, mejor dicho, tuviera el infierno comprado. Aparte de eso, no me le sujetaba a nadie. No me le sujetaba a nadie. No es que Dios me escogió a mí directamente. Ese era mi dicho. Dios me escogió a mí directamente. Él me escogió a mí y me quiere solito. No, en la Biblia no hay ninguno que estuviera así suelto. Todos estaban allí en conjunto. Todos estaban bajo sujeción. Y también traté a muchas personas que me recomendaron, los hice quedar mal. Los hice quedar mal. Me invitaban, personas me invitaban a la iglesia en algún momento y los hacía era quedar mal. Hubieron discípulos que querían caminar conmigo y solo porque me quedaban mal, yo les decía, no, 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 ¿sabe qué? Mijito, no sirve. Así era.
Entonces, hoy les pregunto a todos ustedes que me están escuchando, ¿en qué etapa de la vida del apóstol Pablo se encuentra? Porque el apóstol Pablo descubrió en el libro de Romanos, capítulo 7, que había muchas cosas que él hacía que él no las quería hacer. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el versículo 24, siendo cristiano ya, habiendo recibido toda esta formación, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, llegó a comprender el Evangelio. Versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entendió que es más fuerte servirle a Dios, aunque la carne si quisiera servirle al pecado, es más fuerte la ley de Dios en nosotros. ¿Qué nace el apóstol Pablo? Después de toda esa vivencia y toda esa experiencia, nace Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nace un corazón que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Un corazón que ya no contiende. Un corazón que ya no hace las cosas a las malas o en sus propias fuerzas, porque eso lleva a un ministerio a que se sienta miserable. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y el versículo 22 escribe Pablo acerca del amor. Ojalá esto lo hubiera tenido en el tiempo de Marcos, cuando tuvo que despedirlo y echarlo, ¿cierto? Dice, mas el fruto del espíritu es amor. En ese momento Pablo, que echó a Marcos, pues como que no concordaba con lo que estaba predicando. Gozo, paz. Aquí viene, paciencia. No tuvo paciencia con Marcos tampoco. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo es transformado a través del proceso. Pablo madura a través del proceso y se vuelve una persona totalmente diferente. Por eso le pregunto hoy a todos los que me están escuchando, ¿en qué proceso van de toda esta historia? Porque debemos tomar la cruz, entender la cruz, debemos entender la resurrección de Cristo, debemos tener el conocimiento bien organizado de la palabra, pero no solamente eso, ese conocimiento tiene que estar bien organizado también en mi vida para poder transmitirlo y levantar discípulos. Timoteo, pongan allí, Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Un discípulo de Pablo. Nacido gentil, de madre judía, pero era de padre griego. Voy a volver a repetir eso, nacido gentil, de madre judía, pero de padre griego. A esto es lo que le llamamos los jóvenes de la multicultura. Jóvenes de la multicultura. Él era como uno de los favoritos de Pablo. Era su hijo espiritual. Y la historia lo llama como el reflejo más genuino del apóstol Pablo. Es decir, el que trataba de seguir las pisadas de Pablo concretamente. Aquí en Colombia diríamos que fue su mejor pupilo y el que más le representó en esta tierra cuando Pablo estuvo preso y aun cuando Pablo se fue al cielo. Lo representó muy bien como líder y también lo representó muy bien como pastor. E inclusive Timoteo dejó huella en la historia de la iglesia primitiva, ¿sí? Y también fue una persona que estuvo constantemente dando su vida por la causa de Cristo, desde su juventud y hasta su muerte.
Pero ¿quién le enseñó todo esto? Pablo. Alejita, ¿me vas a ayudar, por favor? Aquí en esta segunda historia. Porque, ¿qué estoy tratando de mostrarles? Que debemos transmitir nuestro corazón. Transmitir nuestro corazón. Y esto no solamente es del pastor, esto es de todo el equipo de trabajo. ¿Dónde aparece Timoteo? Hechos capítulo 16, versículo 2. Vamos a leerlo, Alejita, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 2. Versículo 1 y 2. Leamos el versículo 1 y 2. ¿Estás allí, Aleja? Ok, Sí, señor, aquí está. ok. Adelante. Bueno, pastor, ¿me puede repetir? Hechos capítulo 16, versículo 2. Amén. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Ok, lee del versículo 1 y versículo. Lee los dos versículos, por favor. Ok, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Entonces, mire cómo era este discípulo llamado Timoteo. Era una persona que lo elogiaban los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso es lo que relata el historiador Lucas. Entonces, Timoteo, pues no se conoce del padre, fue un padre ausente por alguna razón que no conocemos, y el cuidado de Timoteo estuvo bajo la supervisión de su abuelita Loida y su madre Eunice. Por favor, lee segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Ellas fueron las que lo entrenaron bajo todo lo que era la educación de la ley judía. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Pablo mismo, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 da testimonio de que Timoteo desde su niñez estuvo aprendiendo muy bien las sagradas escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La formación de Pablo con Bernabé no fue una formación simplemente de meses, fue una formación de años, ¿sí? Y lo mismo vivió Timoteo también. Durante 7 años, entre el primero y el segundo viaje del apóstol Pablo, Timoteo creció en madurez espiritual. En aquellos en la iglesia que tenían la más profunda visión del carácter cristiano y hablaban con una expresión profética, le señalaban a Timoteo el camino que él debía seguir. Cuando leemos primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, mire cómo las personas que eran guiadas por el Espíritu Santo le mostraban a Timoteo esa obra que Dios iba a hacer a través de la vida de él. Leámoslo, por favor. Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Y en el capítulo 4, versículo 14, vemos una confirmación de lo mismo que se está hablando. Aquellas profecías que fueron lanzadas hacia la vida de Timoteo para que siguiera las pisadas del Señor Jesucristo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Del presbiterio. Digan conmigo, del presbiterio. Entonces, dígale que está a su lado de la cámara. Aquí está hacia su lado de la cámara. Dígale, Timoteo también estaba bajo sujeción del presbiterio. Si se dan cuenta, aunque Pablo lo estaba levantando como un discípulo, había un presbiterio al cual Timoteo también tenía que estar sujeto. O sea, no había ninguno suelto. ¿Cómo se le llamó a Timoteo?
A Timoteo en la historia se le ha llamado el segundo Pablo. Se le llamó el segundo Pablo. Cuando se escribió Primera de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años. Miren esto, 15 años llevaba con el apóstol Pablo cuando se escribió Primera de Timoteo, ¿sí? Y había estado con Pablo como un compañero constante. Cuando leemos Hechos capítulo 18, versículo 5, allí muestra cómo estuvo con él. Leámoslo, por favor. ¿Te ayudo? Dice Hechos capítulo 18, versículo 5, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, versículo 22. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y el versículo 22 dice, y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, mira aquí dónde está, ayudante. Entonces, Timoteo discípulo, Timoteo ayudante. Dice, a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él, él se quedó en Asia por algún tiempo. Vamos a leer ahora el 24, Hechos capítulo 20, versículo 4, dice, lo acompañaban Sopater de Barea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Mire ese equipo que tenía el apóstol Pablo, estaba levantando discípulos, pero Timoteo siempre estaba allí con el apóstol Pablo. Así que Timoteo estuvo con él cuando escribió también el libro de Romanos. Eso es algo interesante entenderlo. Voy a ir despacio. Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió el libro de Romanos. Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió Segunda de Corintios. Anoten, por favor, cuando escribió Segunda de Corintios. Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió Filipenses. Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió Colosenses. Alejita, ahora sí, por favor, Romanos capítulo 16, versículo 21. Miren, Pablo está escribiendo a los romanos y allí está Timoteo. Romanos 16, 21. Léelo, por favor. Amén. Adelante. Dice el 21. Os Sí. saludo a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Entonces, ahí estaba Timoteo en, con Pablo cuando estaba escribiendo la carta a los romanos. También Timoteo, en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, Timoteo estaba con Pablo cuando escribió la carta a los corintios. Léelo, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces, allí estaba Timoteo cuando estaba escribiendo Pablo esa carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. También estuvo en Filipenses. Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses y allí estaba Timoteo aprendiendo de Pablo siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Amén. Amén. Y Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo estaba allí con Timoteo cuando estaba escribiendo la carta a los colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, Pablo enseñó a Timoteo no solamente a ser un discípulo, sino también a ser un ayudante. Constantemente, con frecuencia, servía al apóstol en solucionar problemas dentro de las iglesias, con los hermanos, a fortalecerlas
era muy sujeto. Pablo tuvo que pasar el proceso para poder enseñarle también. Pablo tuvo que personalizar su vida de discípulo. Antes de ser apóstol, fue discípulo. Y aún siendo apóstol, seguía siendo discípulo. Y después de que maduró, enseñó a otros a ser discípulos y a no cometer los mismos errores que él cometió en el proceso. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, vemos a Timoteo ayudando al apóstol Pablo en diferentes formas. Primera de Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Amén. Entonces era un ayudante y aparte era un discípulo al cual Pablo podía enviar. Y Timoteo no se negaba para nada. Era muy obediente porque Pablo aprendió la obediencia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 vemos cómo Timoteo tenía ese corazón para ayudar. Amén. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Oye, capítulo, Filipenses capítulo 2 versículo 19 vemos que habían inclusive mandado, se le dice un mandado, Timoteo, ve y verificas las personas que están allí en Filipos, cómo es la condición de ellos, cómo se encuentran ellos. Leámoslo, por favor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amén. Timoteo fue un discípulo tan reconocido a nivel bíblico que fue nombrado 6 veces en el libro de los Hechos, pero fue nombrado 17 veces en las epístolas paulinas, ¿sí? Y una vez en el libro de los Hebreos. Entonces, esto es evidente de que tuvo una importancia histórica ante los ojos del apóstol Pablo, quien el apóstol Pablo llegó a considerarlo como una réplica suya. ¿Por qué? Porque Timoteo conocía la forma de pensar de Pablo. Timoteo aprendió el evangelio que Pablo recibió de Ananías. Timoteo aprendió a hacer las mismas cosas que Pablo hacía, porque Pablo quiso transmitirle lo mismo que el Señor Jesucristo le había transmitido a él. En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, ¿sí? Allí hay un elogio. Leámoslo, por favor. Filipenses capítulo 2 Amén. versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha Perdón, servido conmigo en el Evangelio. Filipenses capítulo 2 versículo 19 al 22. Sí, Filipenses 2 del 19 al 22. Ok, vuélvelo a leer, por favor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, Ok, sí, adelante. para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque Ujú. todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Exacto. En estos días que hemos estado construyendo el tema del templo aquí en Biotá, eh, algunos hermanos se han indispuesto y han dicho, pastor, pero ¿dónde están los demás? Usted manda mensajes y no vienen, no vienen. Entonces uno ya conoce todos esos procesos y uno ha madurado ya en todos esos procesos. Entonces uno les dice, no importa, desde que usted esté aquí, todo está bien.
¿Por qué? Porque todos no van a llegar, porque muchas personas buscan en lo suyo propio, ¿sí? A muchos les gusta estar parado de pronto en un púlpito, pero cuando se trata de pronto de meter las manos al fuego, cuando se trata de pronto de untarse las manos, allí solamente van a aparecer los Timoteos. Y es tremendo como el apóstol Pablo hace ese elogio de su hijo amado, ¿sí? Y no estaba elogiando a muchos, a uno. Y dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir. Timoteo tenía el mismo sentir. Todos no van a sentir lo mismo. Así que cuando nosotros inclusive convocamos, sea en la iglesia de Bogotá o en la iglesia de Biotá, o ustedes lo han vivido también allá en sus propias iglesias, ustedes dicen, hagan esto por favor, porque esto es la guía de Dios y esta es la dirección que Cristo nos marcó, sea en responsabilidad, sea en sujeción, sea en respeto, sea en el evangelio, sea en las diferentes áreas que nosotros formamos. Siempre van a llegar aquellas personas que tienen el mismo sentir. Y también siempre se van a reflejar aquellas personas que no tienen el mismo sentir. Entonces, eso es algo normal que pasa en todas las iglesias. ¿Qué tienen que hacer ahí? Descubrir los discípulos que tienen el mismo sentir con ustedes. Amén. Entonces, dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo era el único, así con ese sentir de Pablo, que estaba interesado por el bienestar de las almas. Usted puede tener un equipo de trabajo de 20, 30, 40 personas y de esas 40 personas quizás tenga solamente 2 personas que sí están interesados por el bienestar de las almas. Trabaje con esos 2. No es que deje de trabajar con los demás, pero tenga a esos 2 muy presentes, que cuando se trate del bienestar de las almas, que cuando se trate del gobierno de la iglesia, que cuando se trate de asuntos importantes, elíjalo a ellos, porque a ellos sí les interesa realmente las almas que Dios les ha entregado. Y dice Pablo a los filipenses, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como hijo, como un hijo sirve a su padre. Mire cómo este muchacho es elogiado. Hay un pastor, creo que todos lo conocen, que se llama el pastor John MacArthur. Explica que el nombre Timoteo significa el que honra a Dios, y eso fue algo que caracterizó pues a Timoteo, ¿cierto? Timoteo se convirtió en un colaborador. Timoteo se convirtió en un hijo espiritual fiel, ¿sí? Y Timoteo se convirtió en un amigo cercano, fiel del líder y misionero que era el apóstol Pablo, que fue uno de los hombres más grandes de la historia de la Biblia, de la historia de nuestra fe. Asimismo, en nuestras iglesias, mis hermanos, tenemos que verificar quiénes son esos fieles colaboradores. Y cuando hablo de fieles colaboradores, digo esto con mucho respeto a todos los pastores que estamos reunidos acá. Hablo de aquella persona que usted le dice, haz esto y lo hace. Y no hay que repetírselo 2 veces. Aquella persona que cuando usted le llama, se goza de hablar con usted y que no tiene miedo de hablar con usted, sino todo lo contrario. Ah, mi pastor me llamó. Qué bendición, me está marcando, no aquel que mira el número o mira el teléfono y dice, ah, es el pastor, ¿qué favor me irá a pedir? ¿Qué favor me irá a pedir? Ahora, ¿quién sabe qué es lo que quiere? No, ese no es fiel. Ahora, ese puede ser formado y convertirse en una persona fiel. Sigan formando, sigan formando, sigan formando. Pero, ¿quién es ese discípulo? Ese discípulo es aquel que usted le dice, mis hermanos, vamos a estar desde ahora en adelante a tal hora y vamos a cumplir con esto y con esto. Y esos discípulos dan la vida por esa orden, cuadran lo que tenga que cambiar. Hay discípulos así en nuestras iglesias. Hay discípulos como Timoteos. Esos discípulos son los que levantan la iglesia. Esos discípulos son los que tienen el mismo corazón del pastor. Amén. Así que Timoteo se convirtió en un colaborador, no en una persona que toque como estar colaborándole todo el tiempo, no, en un colaborador. Se convirtió en un hijo espiritual con el mismo corazón. Se convirtió en un amigo muy cercano, un amigo fiel,
a Pablo, que fue el hombre más grande de toda la historia de esos últimos tiempos, donde se propagó el Evangelio en el primer siglo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a un descanso y continuamos. Excelente, maestro. Tenemos